Digo la mañana. Se oye 2 veces a la monina. Es toda una jauría. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a Foro 101. Estamos en esta ocasión con Alejandro Tobalín Ahumada y José Adolfo Velázquez de León, que son respectivamente el director de la zona de Bonampak y arqueólogo también de la zona de Bonampak, a quienes me permito presentar brevemente. Alejandro Tobalín Ahumada, químico de la UNAM, conoce el alcohol pero no se lo toma. Egresado de la ENA como arqueólogo, pues rasca muy profundo, corre recio y muerde duro cuando se enoja. Es maestro en historia de la insigne UNAC y es re bueno para correr por la selva. Los principales trabajos que ha hecho van desde el Estado de México hasta Chiapas, en donde actualmente intenta ganarse la vida comiendo tamales de chipilín, además de estar haciendo un doctorado. Director del proyecto arqueológico Bonampak desde 1993, con un buen número de metros cúbicos excavados, muros pegados, edificios consolidados, tepalcates analizados e informes entregados. No le queda de otra más que ponerse a dar conferencias y hacer bastante publicaciones. Actualmente espera que el recorte presupuestal de la austeridad no sea de tan largo plazo, porque entonces no habrá excavación, restauración, investigación y tampoco mantenimiento. Bienvenido, Alejandro. Gracias. José Adolfo Velázquez de León Collins, otro arqueólogo salido de las entrañas de la ENA, quien también después de trabajar en el Estado de México no llegó a ser químico, pero sí toma alcohol. Colaborador intermitente dentro del proyecto arqueológico Bonampak desde que inició. Tal vez no corra tan recio en la selva, pero llega lejos y también excava profundo. Con participaciones en el proyecto Plan de Manejo de la Zona Arqueológica de Monte Albán o componiendo muros cuarteados y caídos en Chiapa de Corzo, hasta consolidar edificios prehispánicos en Chicoacén. Sigue metido en la selva espesa, selva acompañando tepezcuincles y zaraguatos. Fungió como coordinador de la licenciatura en arqueología de la UNICAD y aún así prefiere lidiar con auyacas que con bestias peludas que se dicen alumnos. Actualmente metido en Chiapas por decisión de un bicho virulento hasta nuevo aviso. Pues, José Adolfo, bienvenidos los dos. Y bueno, pues, platiquemos de Bonampak. Es Bonampak para principiantes el programa y yo quisiera comenzar con lo básico. El sitio, o sea, yo creo que el antecedente o los antecedentes, si quisiéramos empezar por ahí, Alejandro, por favor. Bueno, pues empecemos por la ubicación, ¿no? Probablemente haya quien haya tenido la oportunidad de haber visitado ya este sitio en un extremo de la selva lacandona, en Chiapas, en el extremo este. Y en este lugar es el extremo del estado, extremo este, hay un río que se llama el río Lacanja, que va recorriendo hacia el sur y se une como unos 60 kilómetros más abajo de Bonampak con el río Lacantún, otro río de buen tamaño que poco después se une al Usumacinta y generan todo un sistema hidráulico importantísimo, y más en aquella época en que toda esta región estaba poblada con bastante gente. Entonces, ese es el espacio donde tenemos a Bonampak, ¿no? La selva lacandona. Hoy en día, hay que recordar que esta selva, que ha estado muy perturbada en las últimas décadas, se ha perdido mucho de su manto forestal, y gracias a la creación de varias reservas naturales, aparte de las declaratorias para zonas arqueológicas, pues es donde se conserva lo verde, ¿no? Entonces podemos seguir disfrutando de este lugar maravilloso, ¿no? Así que hay que ver la siguiente transparencia. Aquí tenemos ya en una escala más adecuada la ubicación de lo que es
la zona de monumentos arqueológicos Bonampak. Esa poligonal que vemos de color grisácea es toda la área, son un poquito más de 3,000 hectáreas, que fueron declaradas en 1993, una declaratoria presidencial, como zona de monumentos arqueológicos. Y evidentemente quedó corta, porque los trabajos que se hicieron después, en los cuales participamos nosotros, pues han demostrado que el sitio sigue al norte y sigue hacia el sur. Todos esos puntitos rojos que se ven ahí entre el verde indica que es muy amplio. Hemos recorrido cerca de 4,000 hectáreas y la continuidad de estructuras, de unidades habitacionales continúa, ¿no? Ok. Oye, aquí quisiera hacer una pausa, Alejandro, porque, a ver, esto es actual, ¿no? Este es un plano relativamente actual, ¿sí? Sí. Ok. A ver, ubícanos, por favor, porque, bueno, ya vámonos más para atrás. Primero que nada, Bonampak, ¿qué periodo? ¿Es clásico? ¿Qué periodo es Bonampak? Pues tenemos cerámica, que por sus características podemos fechar, nos da una temporalidad desde el preclásico tardío, pongámosles hacia el año 0. Okay. Y de ahí tenemos una ocupación que perdura hacia lo que se denomina el clásico terminal, hacia el 800 a 815 más o menos, ¿no? Son al menos 8 siglos de ocupación. Y tenemos la parte más importante de su ocupación hacia el año entre el 600 y el 800, ¿no? Que es cuando alcanza su máxima extensión e importancia en toda esta región de las llamadas tierras bajas mayas. Ok. Oye, a ver, ¿esta era una gran ciudad o de alguna manera sí estaba subordinada? Yaxchilán es la que está más cerca de alguna manera, ¿no? Yaxchilán es los sitios hegemónicos de toda la región. Está en el Uxmacinta, está a 26 kilómetros al noreste de Bonampak. O sea, son muy cercanos y están muy interrelacionados a lo largo de toda su historia. Entonces, efectivamente, y hay muchos otros sitios en toda esta región, ¿no? Muy cercana a Bonampak. En este valle, que se llama el Valle del Río Lacanja, tenemos al menos detectados, no nada más nosotros, sino investigadores en el pasado o exploradores en la primera mitad del siglo XX, que detectaron otras tantas asentamientos importantes parecidos en tamaño a Bonampak, que todos estuvieron en funcionamiento en este mismo periodo. Ok, ok. Oye, y bueno, entonces dices que esto es hasta el 800, ¿no? Más o menos. Hasta, que es este clásico, ¿cómo dijiste? ¿Es clásico? El final del clásico tardío y principios del clásico terminal. Clásico terminal. Ok. ¿En qué momento, bueno, entonces ya hasta ahí, y en qué momento pasa todo ya el abandono? ¿Es un abandono? ¿Qué es lo que sucede con Bonampak en ese periodo? Si vemos la siguiente transparencia, y vamos a poder darle a todos los que nos están viendo y escuchando un contexto de lo que hoy en día es toda esta región. Y yo le diría al arqueólogo Adolfo que pues, nos haga el honor también de describir estas siguientes transparencias. Solamente hay que imaginarse todos esos puntitos rojos donde se hicieron recorridos de prospección, se caminaron así, adentro de eso que se ve allá abajo de la avioneta, ¿no? Entonces, eso implicó pues ya una serie de años y años de recorridos y investigaciones, porque no nada más es recorrer y encontrar el lugar y ya, sino que en cada sitio se hace una topografía de superficie, se llega a hacer recolección de materiales de superficie, y en momentos específicos se hacen pozos de sondeo para tratar de dilucidar las posibles pertenencias cronológicas a cada uno de esos sitios. Desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de posear todos los sitios, como fuera si era nuestra intención esa, ¿no? Pero
Ya por lo menos sí, ya llevábamos varios de los subsitios estos ya excavados. A la fecha son más de 170 de estos conjuntitos arquitectónicos que se ven ahí, que ya en un estudio más profundo, que más posiblemente lo vamos a ver con Alejandro, conforman agrupaciones que hayan formado posibles barrios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Pero a ver, esta panorámica, por ejemplo, de que estamos viendo ahorita de la selva, es bueno, todo esto es la zona, o me imagino que esto es todo lo que es la zona de Bonampak. Ahora, la pregunta que yo le hacía es, ¿en qué momento, o sea, qué pasa, qué sucede que desaparece la población, migra, qué sucede que queda abandonado el sitio? Todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó, porque sí existe un abandono aparentemente súbito. Sí, no sabemos qué tan súbito, pudo haber sido de un día o pudo haber tardado 5 o 10 años, ¿no? Es algo que ya no se ve en las inscripciones ni en las pinturas murales, es donde están las principales fechamientos. Okay. Sí, pero si quieres vamos pasando las imágenes, como son bastantes. Ese es el río Lacanja, precisamente. Y como todos los ríos, pues es uno de los recursos principales de todos los asentamientos humanos. En este caso, pues tenemos una serie de conjuntos arquitectónicos que están haciendo uso del río, pero aparte no es casual que la plaza principal de Bonampak, donde están las pinturas y todo eso, lo tengamos a escasos 2 kilómetros del río, del lugar, ¿no? Entonces tenían recursos. Además, había en ese entonces, se contaban seguramente con arroyos perennes, ¿no? Prácticamente tenían agua todo el año, a diferencia de ahora, que hemos visto muchos cauces, pero ya secos. Eso habla de que ha habido un desgaste ecológico bastante fuerte. Claro. Incluso nosotros lo notamos porque cuando nosotros comenzamos a trabajar en Bonampak, pues para llegar teníamos que caminar una brecha de casi 10 kilómetros. ¿Sí? Y esa brecha, cuando llegamos, era abrir machete y tratar de meter cosas con ayuda de unas trimotos de 3 ruedas, ¿no? Con eso nos ayudábamos. Teníamos que volver a reestructurar puentes de troncos que nos habían dejado los proyectos anteriores, pero como se habían trabajado años antes y estaban todos podridos. Pero a ver, ahí un poquito te digo para ir entendiendo un poco, o sea, esto es el 800 más o menos, parece que hay abandonan súbitamente al parecer, ¿sí? Y bueno, viene el abandono, ¿cuánto tiempo? O sea, a lo que voy es, ¿quién lo descubre? Imagino que obviamente los indios lacandones que todo el tiempo sabían que estaba ahí, pero en realidad, ¿cuándo se hace ya la primera excavación y quién lo descubre y cuándo empiezan a hacerse las investigaciones? ¿Cuánto tiempo pasa? Me robo la palabra. Yo quisiera agregar sobre este asunto, primero del abandono, ¿no? ¿Qué sucedió? La última fecha que está inscrita en Bonampak, está en los murales, y es el 791 después de Cristo. Después ya no tenemos monumentos que tengan inscripciones, o ya no se erigieron ni uno más. Solo tenemos una estela en la parte central del sitio, que es la estela número 5, que estaba derrumbada, y durante mucho tiempo, pues, todos los arqueólogos que la veíamos tirada arriba de la plataforma, ese es el edificio 17 en la Gran Plaza, pues considerábamos que era una estela lisa, como varias que hay en Bonampak. Pero ya en el 96 y 97 que hicimos trabajos para reincorporarla, pegarla, con el apoyo de un excelente restaurador, Rogelio Rivero Chong, ¿no? Y un compañero del proyecto, un buen dibujante, Norberto García Benítez, alias Beni. Una vez que se realizó todo el trabajo, fueron como 60 pedazos, estaba fracturada la laja, que tiene unos 20 centímetros, se rajó a la mitad de todo lo que es la gran estela de piedra caliza, y a su vez al caer se rompió en 60 pedazos.
Entonces, después de hacer toda la restauración meticulosa, había una lona, porque no se quemaba uno el coco con tanto sol, se retiró ya la lona con los trabajadores y estaban Rogelio y Benny platicando y muy gozosos, todos muy contentos, ¿no? De que se había logrado terminar ese trabajo de restauración. Y era como el mediodía y de repente voltea Benny a ver la estela y dice, oye, Rogelio, estoy viendo figuritas en la piedra. ¿Tú ves algo? Y ya voltean y el sol, como estaba en el cenit, generaba una luz rasante. Entonces generaba sombras y permitía ver parte de lo que fue una escena que estaba labrada en esta estela. Y por sus características, parece que es el último gobernante, quizá la última estela que él levantó, que no la tenemos aquí en estos ejemplos, y que debió haber sido festejando sus primeros 20 años de gobierno. Okay. La cuenta entre los mayas antiguos es un catún, y eso debió haber sido hacia el año 796. Pero okay, es una propuesta. Y después de ahí se acabó. Hay estudios de una doctora, bióloga, la doctora Domínguez, Gabriela Domínguez de Ecosur, que hizo su tesis de doctorado en la laguna de Najay Metzabó, que está como unos 60 kilómetros al norte de Bonampak, en la misma región. Del fondo lacustre se sacaron muestras de sedimento para ir tomando pequeñas capas y fechándolas con carbono 14. Y en esas pequeñas capas, a su vez, se buscaba en el microscopio polen, ¿no?, de la vegetación que había. Y ella lo que encuentra es que hubo un cambio de vegetación que empezó en el 715 con estos fechamientos de carbono 14, de vegetación de selva alta a vegetación cada vez de selva mediana, que se fue prolongando, y es una sequía que, al decir por sus resultados, duró cerca de 250 años, de tal manera que todas estas sociedades prehispánicas que dependía su economía pues del cultivo del maíz y otros productos agrícolas y de las lluvias de temporal principalmente, el tener, como hoy en día, el no tener certeza de que las lluvias iban a llegar el 3 de mayo, ¿no?, pues no se podía programar nada. Y esto es muy posiblemente uno de los factores principales por el cual todos los estados mayas de las tierras bajas, no nada más Bonampak, sino Palenque, Yaxchilanca, Lagmul, Tikal, una infinidad de sitios en el Petén guatemalteco y en el lado mexicano, pues cayeron en esta condición de falta de lluvia muy larga. Y ahí sí que las plegarias de las deidades, de los gobernantes mayas, por más que hicieran sacrificios, etcétera, desestabilizó su sistema, y posiblemente vino un derrumbe terrible, ¿no? Levantamientos o ataques de ciudades vecinas para tratar de obtener lo poco de cosecha que tuviese el otro, pero a todos los alcanzó. Y eso es muy probable lo que sucedió. Entonces, no hay pueblo agrícola que aguante su sociedad estructurada sin lluvia durante 200 años. Hubo migraciones, y eso es lo que muy posiblemente hacia allá van las principales explicaciones. Ok. Oye, bueno, entonces pasa esto, ya no hay población y bueno, queda abandonado el sitio. ¿Y cuándo, en qué momento se descubre? ¿Quién lo descubre? ¿Qué personaje? Bueno, insisto, los lacandones seguramente ya conocían el sitio, pero ¿quién es quien empieza a trabajar ahí? ¿Quién descubre el sitio? Adolfo, la alternativa. El primer hombre blanco que llega ahí, occidental, se llama un explorador norteamericano, Herman Carl Frey, que es el que en febrero de 1946 lo llevan los lacandones y se da cuenta de que es un sitio bastante grande. ¿Sí? Se da a conocer ya después cuando sale a los medios, y se hace toda una alegoría de que un gran sitio, ¿no?
O sea, hay que recordar que ese año, 1946, pues, no tenía apenas un año de que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces también mucha gente estaba ávida de cultura, ávida de otras cosas que no fuera guerra, ¿no? Entonces se le estaba dando mucha importancia a ese asunto. A tal grado que comenta este hallazgo con un reportero, otro reportero norteamericano que se llama Healy, Giles Greenville Healy, y él, por sus medios, pues, también quería tomar parte de este descubrimiento, ¿no? Entonces, pues como era muy inaccesible en ese entonces, lo que hace es que se va a Healy y convence a los lacandones, les regala un fonógrafo, les regala armas incluso, ¿no? Para que lo llevan, sí, lo llevan. Y él, Healy, fue el que se dio cuenta de que existían pinturas ahí en uno de los edificios, ¿no? El que ahora es el edificio 1. Eh, Regresa y él da a conocer que existe este sitio y existen las pinturas. Y entonces él se quiere dar ser la primicia del descubridor, ¿no? De las pinturas. Entonces aquí hay una cosa muy, muy extraña, porque creo que Alejandro lo va a platicar mejor. Él conoce el detalle de cómo es que eh, Healy se quiere endilgar el descubrimiento, ¿no? Va. Bueno, tomando la palabra, Adolfo, efectivamente, Charles Frey, que venía huyendo de su país, no quiso participar en la guerra por cuestiones de su conciencia y se vino a México. Tanto se identificó que se casó con una señora, Tojolabal, indígena, en la región de Comitán, cerca de la selva, y tuvo hijos, ¿no? Y él, al entrar a la selva, se ofrecía servicios de guía, ¿no? Era la época en que había mucha explotación de chicle, entonces todos los árboles de chicozapote eran explotados y años anteriores, pues también la madera había sido una de las principales actividades de toda esta región de la selva lacandona. Entonces él conocía muy bien todos estos caminos, aprendió y también hizo mucha amistad con los lacandones. No es como ahora que los compañeros, buenos amigos lacandones, están en un centro de población que se llama Lacajachansayá, la mayor parte de ellos, que se fundó en 1975-76, y otro sector está en estas lagunas de Najay Metzaboc, sino estaban dispersos en toda la selva, en una extensión muy amplia, incluso del lado de Guatemala también, y eran familias pequeñas que habitaban lo que ellos denominaban caribales, ¿no? O se decían a sí mismos los indios caribes, ¿no? Porque procedían supuestamente de aquella región, ¿no? Entonces eran familias pequeñas y separadas unas de otras por kilómetros, ¿no? Entonces, en esta región cercana a lo que después se denominó Bonampak, vivían tres familias: Pepe Chambor, Cayún Carranza y Quín Obregón, que obviamente sus nombres no eran sus nombres de pila, ¿no? No eran como nosotros, que el papá, la mamá y tu nombre, sino que ellos ponían el nombre, pues, o ritual que sus calendarios le decían, o posteriormente, pues ya los que les gustaban, ¿no? Entonces, eso nos denota que la Revolución Mexicana había llegado a oído de los papás de estos lacandotes, que eran jóvenes en esa época. Y con ellos hizo amistad Charles Frey, que pues ya no era conocido como Charles, sino como Carlos o Don Carlitos. Él fue contratado por otro insigne investigador de toda esta región, Franz Blom, ¿no? Que tiene su casa muy interesante ahí en San Cristóbal, y con su esposa Gertrude Duby, ¿no? Para hacer recorridos en la selva. Pero en esos recorridos no detectaron lo que ahora sabemos que es Bonampak. Eso fue en el año principios del 45. Le dio paludismo a Blom y tuvieron que regresar, etcétera, ¿no? Poco tiempo después, este periodista norteamericano que mencionó Adolfo, Giles Healy, lo contrata también
para apoyar a hacer sus recorridos, pues estaba patrocinado por la United Fruit Company, había hecho trabajos en Guatemala y ahora está del lado de México, filmando cosas que les llamaban a ellos la atención, ¿no? Ruinas, cosas extrañas, los indígenas. Entonces hicieron recorridos a finales de ese 45. Y esto nos los platicó también en el año de 1996, que se celebró en Tuxtla Gutiérrez un evento del 50 aniversario del descubrimiento, entre comillas, de Bonampak, realizado en el Museo Regional con el arqueólogo, ahora doctor Eliseo Linares, que era el director en ese tiempo, y tuvo a bien fomentar este aniversario con pláticas, y él pudo invitar a varios de los expedicionarios, de los primeros expedicionarios a esta región, después de la época del llamado descubrimiento en 1946. En 1949, el INBA realiza la primera expedición oficial, y entre ellos estuvieron presentes varias personas interesantes, como el doctor Jorge Olvera, arqueólogo, pintor, historiador, fundador de la Escuela de Ciencias y Artes, de la Escuela de Artes Plásticas acá en Tuxtla Gutiérrez, el pintor Anguiano, Manuel Álvarez Bravo, un insigne grupo de polifacético para tomar y hacer estudios en Bonampak. Y lo que nos cuenta el doctor Jorge Olvera, paz descanse, pues ya todos en esa época tenían 80 años, imagínense, nos platicó de esta situación de que después de finales del 45 fueron a visitarlo Frey y Gili a Tuxtla Gutiérrez, donde él recién era el director de la recién fundada Escuela de Artes Plásticas de la Escuela de Ciencias y Artes de Chiapas, a pedirle que necesitaban un pintor que los acompañara, porque habían encontrado un sitio interesante en la selva, unas ruinas, y había pinturas, y querían que alguien los acompañara para hacer copias, ¿no? Él no pudo ir porque pues, recién estaba fundada la escuela y no se podía desafanar, pero les dijo que el próximo año lo podían programar. Ya no sucedió, y el siguiente año resulta que la exploración que hacen en el 45 Gili y Frey, junto con otro personaje, John Bourne, muy joven en esa época, heredero de la compañía Singer, de las que hacen las traca-traca para coser, y millonario, ahí se lo metieron a Gili para que los acompañara. Verá que era más estorbo, porque en el desierto verde le agarraban unas crisis de soledad, ¿no? Tremendas, pero tenía el dinero. Terminan la temporada en ese finales del 45 y quedan de reintegrarse en el 46. Le pide Gili a Frey que acompañe a Bourne a la Ciudad de México para que tome su avión, y en ese viaje pues Bourne le dice a Gili, a Frey, oye, pues si yo tengo la lana, pues regresemos pronto, ¿no? No necesitamos de Gili. Y así es que en febrero del siguiente año, 6 o 9 de febrero, según Bourne, un día, según Frey, el otro día, regresaron, y por la amistad con los lacanos que comento, los llevaron a conocer este lugar. No tenía nombre, pero que era muy común para los lacandones durante muchas generaciones, llevar ofrendas y colocarlas en los diferentes edificios, las ruinas que había. Entonces los conocían ya de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces sí lo llevaron, y es extraño porque él tenía muy buen ojo para identificar en la selva, una selva muy cerrada, que a nosotros nos ha tocado caminar y que a 2 metros ya no ve uno qué hay más allá. Pero los rasgos de la superficie te indican que, bueno, aquí hay un terraceado, una elevación, esa terraza es artificial, la voy a recorrer y voy a revisar. Hace un mapita que publica en el 46, donde ubica todos los edificios que hay en la llamada Acrópolis, que es la principal, pero no ubica el edificio de las pinturas. Por eso llama la atención, y 2 meses después regresa Gili, solo también, no los llamó a los otros, y al llegar les dicen los lacanos, no, pues aquí estuvieron Frey y el señor Bourne,
y los llevamos a conocer unos lugares. Llévenme a mí, que es lo que narra Adolfo. Pero a diferencia, la única diferencia es que no les regala la escopeta, ni las municiones, ni el fonógrafo. Se los promete a los lacandones, aquí en Obregón. Y entonces, bueno, los convencen y lo llevan, ¿no? Y es así como él, pues sí, detecta este monumental edificio y que en su interior está lleno pletórico de murales. Y eso pues ya permitió hacer 3 intervenciones del Instituto Carnegie de Washington, que patrocinó 3 temporadas, 46, 47 y 48. Lina pudo colocar ahí a un pintor para hacer también reproducciones, igual que los de la Carnegie contrataron a un buen pintor guatemalteco, ¿no? Para las primeras reproducciones, siguen siendo muy vigentes, ¿no? Pero hasta el 49 es que Limba, gracias al impulso que hizo Diego Rivera, Frida Kahlo y diversos actores importantes de esa época al gobierno mexicano, de cómo era posible que los extranjeros fueran los que estén explorando nuestra riqueza, y lograron que se patrocinara. Además, porque se había suscitado una pugna entre Gili y Frey por el descubrimiento de las curas. Frey decía que él ya las había visto, pues las visitaste. Y Jorge Olvera, regresando 50 años después, lo que nos decía es que Frey, con la amistad que tenía con los lacandones, se había comprometido a no dar a conocer este hallazgo, porque él sentía que eso iba a hacer que llegara mucha gente y les arruinara la vida a los lacandones. Por eso en su mapa que hace está el huequito de donde estaba el mural, el edificio de las murales. Y me parece muy, muy plausible esa situación. Pero Gili no tenía ese interés, entonces él era la fama y otras cosas. Se generó tal pugna que toda la intelectualidad mexicana de la época atacó duramente a Gili y a la United Fruit Company, el colonialismo, que generó roces muy importantes entre ellos dos. Y en el 49, bueno, aquí lo que vemos en estas transparencias son lo que decía el arqueólogo Adolfo, de los barrios que hemos propuesto que funcionaba el sitio. Vemos ahí un triangulito rosa, que es la Acrópolis, el centro del sitio, la parte más importante. Pero a lo largo de una sierra, la Sierra de la Cojolita, vemos varios barrios, igual que en las llanuras que van a desembocar al río Lacanja. Entonces, este tipo de organización de barrios es muy probable que así haya funcionado y tenía una densidad poblacional bastante alta. Y bueno, para no comerme todo, le cedo la palabra al arqueólogo. Prosiga con las siguientes transparencias, por favor. Para mí está bien. De ahí está la importancia de lo que yo les mencionaba de este sistema hidráulico que actualmente pues se sigue secando, ¿no? Y ahí se ven que todos estos conjuntos arquitectónicos están asociados a este sistema hidráulico, muchos de los cuales pues ya están mermados, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los sitios o de los conjuntos arqueológicos, perdón, los conjuntos arquitectónicos más grandes. Pues prácticamente ahí estamos viendo que es casi un pueblito, ¿no? Sin embargo, lo estamos considerando nada más como el conjunto arquitectónico número 46. ¿Sí? Ahí vemos que hay estructuras que forman una plaza, una placita. De hecho, ahí tenemos uno de los edificios más grandes del resto de los conjuntos arquitectónicos. Esto nada más es para mencionar, porque también estamos viendo que hay conjuntos arquitectónicos diseminados en planicies. Este está en la cima de una colina. Entonces, esto nos está hablando también de que no están de a gratis todos estos conjuntos ahí metidos, ¿no? Están como que planificados para la producción principalmente agrícola. Entonces, aquí lo que nos falta definir con más investigación es precisamente qué conjuntos se dedicaban a qué cosa. Se han hecho recorridos, incluso tenemos aquí un buen compañero biólogo, Arturo Jiménez Cruz, que se ha dedicado a hacer recorridos y él ha detectado también hasta dónde se distribuyen todavía los mantos de cacao silvestre. Nos ha suministrado información de muchas semillas, de muchos frutos que
que se están dando en lugares muy específicos ahí del Valle de la Caja. Entonces, eso nos puede hablar incluso hasta de cultivos reliquia, ¿no? Que en algún momento se cultivaron y ahí se dejaron. Y hasta ahorita han sobrevivido, pero ya como especies silvestres. Uh-huh. Esto es ya, digamos, el centro, en esta transparencia es el centro, el meollo del asunto de Bonampak. Ahí lo que estamos viendo en la parte superior izquierda es básicamente la Gran Plaza y su acrópolis, que es en donde se encuentra el edificio 1 de las pinturas. Sí, esta plaza está rodeada por otras estructuras. Digamos, los edificios 2 y 13 que están del lado derecho, que son largas plataformas. Al frente tenemos ahí los edificios 15 y 16, que son los que dan, digamos, la entrada, el acceso por donde ahora actualmente pasan los turistas para acceder a la plaza. Y era seguramente el acceso principal también para el resto de la gente. Y del lado izquierdo tenemos las plataformas del edificio 17 y cerrando hacia el extremo izquierdo superior es el edificio 18. Así es. Sí, entonces, es una plaza que aproximadamente tenemos de longitud 86 por 73, es aproximado, ¿no? Es como una cancha de fútbol. Y al centro tenemos dos estelas. La estela 1, esos dos puntitos que se ven en medio. La del lado derecho es la estela 1, la que habíamos visto en una transparencia anterior. Y la del lado izquierdo es la estela número 4. ¿Sí? La estela 4 es lisa, no tiene relieve. Y la estela 1 es donde se encuentra el último gobernante ahí inscrito, que es Chan Muan II. Uh-huh. Si nos vamos hacia el escalón, hacia la Acrópolis, el primer tramo es una escalera de 7 peldaños de escalones monolíticos. En ese primer nivel que se sube están la estela 2 y la estela 3 custodiando, digamos, los extremos de esta escalera. Y en el siguiente nivel ya encontramos lo que son los edificios 1, 2 y 3, de derecha a izquierda. El edificio 1, hace tu curso hacia la izquierda, ese es el negrito que se ve ahí, ese es el edificio, ahí están las pinturas murales. ¿Sí? Y en medio tenemos otra estructura, este es el edificio 2, hacia la izquierda, y hasta el otro extremo es el edificio 3. El que me estabas mencionando ahorita del lado derecho, ese es el edificio 22, que precisamente es el que actualmente me encuentro yo excavando, que está inconcluso todavía. Okay. Oye, Adolfo, a ver, ahorita para el turismo, todo esto, vaya, bueno, ahorita en estos momentos me imagino que no están abiertos, pero actualmente en esta época, ¿qué de todo esto está completamente ya investigado y vaya, de alguna manera con acceso al público? ¿Qué de todo lo que hay aquí? Bueno, para el público actualmente tiene acceso a toda la plaza y a todas las estructuras. Uh-huh. Prácticamente todas están excavadas, liberadas. Ya en la mayoría, pues todos tienen pozos de sondeo para definir cuántas subestructuras pudieron haber tenido, y sí hemos encontrado bastantes subestructuras en cada uno de los edificios. Y eso precisamente nos ha dado pauta para conocer que esta plaza es la última que se ve, pero en realidad hubo otras plazas más pequeñas que se fueron agrandando de sur a norte, es decir, de aquí lo vemos en esta diapositiva, de arriba hacia abajo. Claro, claro. Oye, bueno, sí. ¿Qué tan importante eran los señores de esta ciudad en relación a otras? ¿O qué tan importantes fueron? Son ciudades que en cierta forma siempre mantuvieron una especie de cohesión social, porque digamos que tuvieron esa función para poder tener bajo control toda esta zona productiva, porque es una zona muy fértil y obviamente fue un sitio no tan grande como Yaxchilán, por ejemplo, o Piedras Negras, de allá del lado de Guatemala. En cambio, este sitio no fue tan grande, pero fue muy asediado por estos dos sitios mayores, ¿no? O sea, siempre fue un lugar bastante
requerido precisamente por la cantidad de producción que debió haber tenido. Entonces fueron varios sitios de mayor magnitud que se peleaban por el control de Bonampak, y del otro sitio hermano que es La Canjar, que se encuentra a 6 kilómetros al norte de Bonampak. Oye, y bueno, estamos en medio de la selva. Y bueno, obviamente me queda claro que la madera, bueno, pues ahí está, pero todo esto me imagino que es piedra caliza, ¿es correcto? Así es. Ok, entonces, estos yacimientos o qué es lo que se conoce acerca de esto, del material de construcción. De hecho, el material con el que están construidos aquí los edificios no es un material, digamos, de primera calidad, ¿no? Es una piedra muy tosca, es una caliza de regular calidad. De hecho, estamos viendo realmente de dónde sacaron la piedra para sacar la estela 1, ¿no? Una de las estelas más grandes del área maya, y estamos diciendo que es un material de poca calidad, pero pues ahí sigue todavía, ¿no? Si tú ves los edificios con los que se construyeron, están hechos de sillares cariados, más o menos ahí, dándole una cuadratura para poderlos pegar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los sillares de Palenque, que son bien hechos, más cuadraditos y con mejor embone, ¿no? Y sobre todo también para el soporte de la bóveda maya, ¿no? Me imagino que eso también tiene mucho que Sí, ver. se buscaban losas especiales, o sea, pero digo que estas son, incluso en el edificio 15, que está a la entrada de la plaza, encontramos un túnel en la parte superior del edificio. Ese túnel estaba tapado con unas losas, por lo menos una o dos losas, no me acuerdo bien, estaban quebradas. Esas las tuvimos que restituir, precisamente porque si no se iba a venir encima todo, y abajo hay un nicho con un altar, y ahí sigue todavía. Esa Okay. es una de las partes que, por ejemplo, no tienen acceso los turistas, pero sí al edificio en sí. A mí me gustaría que retomáramos la transparencia anterior para Muy bien. que nuestros amigos que están observándonos tengan más o menos idea de lo que constituye la Acrópolis, que es la parte de mayor complejidad arquitectónica, ¿no? Al menos 400 años continua actividad constructiva, y como decía Adolfo, mediante una gran cantidad de pozos que hemos realizado en diferentes puntos y niveles de la Acrópolis, hemos detectado al menos 9 etapas constructivas que van cubriendo una a la otra, como suele hacerse en el mundo mesoamericano. Entonces, los únicos edificios con bóveda maya, o sea, que es de piedra, la bóveda salediza, esta técnica de esta época de la cultura maya, están aquí en la Acrópolis. Y mucho tiene que ver con lo que decía Adolfo, la caliza que hay en Bonampak, en la región de Bonampak, no es tan dura, no es tan cristalina como en otros lugares. Y entonces los pocos yacimientos, ¿no?, o canteras de calidad fueron destinados a construir estos edificios, el edificio de las pinturas, que aquí se ve en la parte de arriba, justamente. Son una serie de pequeños edificios también en un segundo nivel de altura, que son también, a su vez, son especie de altares en sí, estos pequeños edificios 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y tiene una característica, aquí en el dibujo se puede ver en esos pequeños edificios que miran hacia la plaza, pero al que hay una angosta escalera que nos permite la conexión con el segundo nivel. Esos tienen unos puntitos adentro, ¿no? Al menos 4 de ellos tiene uno o hasta 2 puntitos, que son unas columnas de piedra caliza, especie de cilindros que están clavados en el centro de estos pequeños edificios, tipo altar. En realidad, todo el edificio, porque ahí no es para vivir, los espacios adentro son muy restringidos, sino son una especie de ofrenda a eventos de fundación, posiblemente de la dinastía de Bonampak o de la familia que al paso al menos del año 600 hasta el 800, estuvieron al frente del gobierno de Bonampak.
Y lo que encontramos es que en varios casos que excavamos, abajo de estos cilindros de piedra hay un evento funerario, ¿no? Hay criptas no estilo Palenque, evidentemente, pero en cierta manera con las mismas concepciones. Varía la profundidad en el relleno, 3, 4 metros algunas, y otras un poquito más someras, ¿no? 2 metros, 2,5 metros, con algún personaje seguramente de la familia importante en esa época de Bonaparte, que algunos fueron sacrificados. No es necesario que se capturara a alguna persona importante de otra ciudad, en una batalla, y se sacrificara. Tenía todo un contexto. Entonces, aquí es muy probable que estos entierros asociados a estos pequeños edificios con sus cilindros sean parte de las familias y que está más o menos conocido de que algunos hijos de las familias importantes estaban ya programados para en cierta época ser sacrificados en ciertos eventos muy particulares, ¿no? No va a ser así el entierro que localizamos en el edificio de las pinturas, en el cuarto central, que más adelante por ahí aparecerán algunas transparencias y ahí lo vamos a comentar. Toda la colina es una colina natural, pero con modificaciones, ¿no? Terraceada para generar espacios planos donde se construyeron todos estos edificios. Tiene 46 metros de altura hasta la cima, que está en la parte inferior izquierda. Esos son los edificios que coronan totalmente. A los lados ya la pendiente baja abrupta. Entonces es un lugar bien protegido. Ahí solamente podía llegar, evidentemente, el ajau, o sea, el gobernante, o cierto grupo de la gente cercana a él. Y desde ese punto se podía observar toda a la distancia, no se vería selva como hoy, todavía afortunadamente la hay, sino seguramente espacios muy abiertos, manchones de vegetación por otro lado, y tenían vista para poder observar a otras acrópolis que eran el centro de estas otras ciudades que ya hemos comentado como la Canja, ¿no? Entonces había visibilidad a una larga distancia y los puntos intermedios, áreas de cultivo, como dice Adolfo, no nada más maíz y otros productos básicos, sino ya cosas que tenían mucho valor, como el cacao. El cacao está representado en uno de los murales del edificio de las pinturas como ofrendas, dándonos a entender la alta productividad que había en toda esta área que dominaba Bonampak, ¿no? Entonces, bueno, el panorama de lo que caminamos, que es horrible, ¿no? Encontrarse arroyos cristalinos, cascadas que te empapan con su brisa, el canto de unos pajarracos de colores muy vistosos, uno que otro chango, mono araña o zaraguato, que desde las alturas, si no te fijas, te pueden regalar un proyectiles a veces aguaditos, ¿no? Y de mal olor, ¿no? Y a veces frutas verdes, ¿no? Entonces, sí, a veces han llegado a ser un problema, pero no, es un entorno hermoso y ojalá pudiese conservarse. Tenemos muchas dudas, porque así como dice Adolfo, de los 8 arroyos que había en 1993 que empezamos el proyecto, 7 eran de agua perenne. En 1984, que es la primera vez que yo entré a Bonampak para visitar a los colegas que estaban trabajando ellos allá, había mucho más agua, ¿no? Todos tenían agua todo el tiempo también. Y ya tiene como unos 10 años que solamente hay 2 arroyos con agua todo el año y cada vez menos. Y el año pasado se secó totalmente el único que se conservaba, que es de donde se bombea agua para la unidad de servicio que hay aquí en la zona arqueológica y que nos sirva a nosotros pues para todo, bueno, no los meses de trabajo, eso deseamos que fuesen nuevamente meses de trabajo, como fue durante la época de la década de los 90, que
eran temporadas de 3 meses, hubo uno en el 94 que duró 5 meses y medio, extraordinario, y se avanzó mucho en el trabajo de restauración, que lo que vemos ahora, mucho de eso es parte de ese trabajo durante 5 o 6 temporadas continuas. Ya entrado el siglo XXI, vino la debacle con los presupuestos y años que no ha habido, y así vamos, ¿no? Pero Claro. esta parte de la sequía es muy dura y llama la atención que en la propia selva, o sea, estamos aquí cerca a la reserva de Montes Azules, esta también es una reserva que se llama Monumento Natural Bonampak y se traslapa con la zona de monumentos arqueológicos, ¿no? La declaración, y están protegidas afortunadamente. Pero aquí en la parte con vegetación se secó el agua. La gente lacandona sufrió porque los pozos de donde jalan agua para su comunidad también bajó drásticamente. El río Lacanja, que está a un poco más de 1 kilómetro, que siempre ha sido caudaloso, no tanto como el Usumacinta, pero es bastante, con bastante agua, bajó bastante sus niveles. Entonces es muy preocupante porque no importa que haya verde, la sequía alrededor genera broncas en estas áreas porque el terreno son calizas, son terrenos kársticos, como se dice, entonces son filtros. Entonces el agua que hay en esta área no es que ahí cae y ahí se filtra, sino viene de otras partes, y si en esas partes están desforestadas, ya no llega acá. Entonces hay un futuro complicado, y quizá lo que sucedió aquí con la sequía, estamos volviendo a repetirlo, ¿no? Okay. Bueno, Adolfo, pues sí, síguese con el recorrido, por favor. No, es que habla re bonito. Ah, pues ahí, ahí tenemos otra vista de la Acrópolis. Este es desde el edificio 18, precisamente 17. De izquierda a derecha, en los de hasta arriba, es el 8, 7, 6, 5 y 4. El que tenemos en primer lugar aquí es el edificio 3, con 3 vanos de acceso, igual que el edificio 1, que está cubierto con láminas, donde están las pinturas. Si se da uno cuenta, hay como que ciertos estilos arquitectónicos que también difieren, ¿no? Los que tienen un vano, los que tienen 2 vanos, los que tienen 3 vanos. Prácticamente los que tienen 2 vanos o más ya son edificios más tardíos. Y también para esto sí se han hecho bastante pozos de sondeo también en todos estos cuerpecitos que se ven ahí en la Acrópolis, y se han detectado, si no mal me acuerdo, Alejandro, son como 7 subestructuras. 8. Son 9 etapas constructivas. 9 son montones de subestructuras de cada una de las diferentes etapas constructivas que se han ido, ¿no? Por las semejanzas de propiedad, etcétera. Ajá. Pues, hablando de la plaza que también creció, es porque también iba creciendo la Acrópolis. O sea, son momentos que se va aumentando el volumen constructivo. Eso nos está hablando de que hubo un auge en la población también, ¿no? Iba la sociedad de Bonampak en un momento dado fue creciendo hasta su fin, que es lo que todavía es parte de la duda de que puede ser de colapso por la climatológico también, que dio pauta a conflicto social, básicamente. Oye, arqueólogo, edificio, el que está techado, que tenemos a mano derecha, donde están las pinturas, me imagino. Sí. Sí. Ahora, ¿estos edificios tenían crestería? Aparentemente, el que tenemos a la izquierda sí, es el número 3. Ahí todavía conserva restos de crestería que nos ha tocado consolidar varias veces por el clima no permite luego que se conserve mucho el cementante, entonces hemos tenido que estar 2, 3 veces ahí haciendo trabajos de impermeabilización de ese edificio, y ahí conservar la crestería que tiene. No se ve desde aquí, porque es otra perspectiva, pero el edificio 1 sí nos tiene así como que muy sacados de onda, porque no le encontramos restos de crestería. ¿Sí? De hecho, las fotos más antiguas no nos permiten ver que haya tenido crestería.
a pesar de ser un edificio muy importante. Este es el que acaba de pasar, es cómo se encontró el edificio 1, ¿sí? La primera toma. Ok. Este es el río Lacanja. El que está a la izquierda es el grabador chapaneco Franco Lázaro Gómez, que estuvo en la última expedición del 49, junto con Carlos Frey, que es el que está del lado derecho. Se presume que esta es la última foto que se les tomó en vida, ¿sí? Porque ellos sufrieron un accidente ahí en el río Lacanja, precisamente el 3 de mayo de 1949, que es como termina la fatídica expedición de la Carnegie y de Limba, ahí en Bonampak. Y en la foto anterior es el lugar donde quedaron ahogados, están buscándolos ahí, precisamente. Ahí, Se ve gente que está fondeando el fondo para sacarlos. Ok. están buscando los cuerpos, precisamente. Oigan, arqueólogos, aquí hay un par de preguntas que ya me están llegando varias y no quiero dejar pasar de parte de la audiencia. Bueno, además de muchos saludos de mucha gente, esta primera pregunta que dice, ¿qué disciplinas o profesiones colaboran, digo, brevemente para continuar con la presentación, qué disciplinas o profesiones colaboran con los proyectos arqueológicos? Biología, restauración, arquitectura, ¿cómo se llama? Química, químicos, Química. físicos, ¿no? Es amplio si queremos sacarle jugo a todos los materiales que vamos rescatando, ¿no? Claro. Entonces, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? O ahora, como se dice, transdisciplinario. El único problema es que para que muchas veces se logre hacer de esta manera, se requieren recursos, ¿no? Claro. A veces hay convenios con algunas universidades y pueden tener recursos ellos para apoyarnos, y otras veces no, pero no tienes tu paga para poder contratar o apoyar con viáticos a compañeros de otras instituciones. Entonces, hay materiales que guardamos para cuando haya épocas de vacas gordas y poder sacar una numerosa cantidad de datos de análisis que van desde el ADN en la muestra de restos óseos de los diversos entierros que hemos localizado en todos estos años, que es interesante saber si están emparentados o no, si los habitantes de un conjunto habitacional están emparentados con los que están en la Acrópolis o son de otro grupo. Todo esto ayuda a discernir la estructura social. Entonces, al principio, los primeros años, tuvimos oportunidad porque había más presupuesto allá en los 90s. Entonces, sí contamos con el apoyo de varios restauradores, la restauradora Amalia Velázquez de León, la Pelos, perdón, Claudia García, pero con mucho cariño le recordamos, ¿no? O Rogelio Rivero, Chong, ¿no? Y ya en últimas fechas, pues con el Instituto de Física, laboratorios del doctor Rubalcaba, pues ya análisis más sofisticados con equipo portátil para determinar la procedencia de piedra verde, ¿no? Jadeíta y otros materiales diversos, entre otras cosas. Análisis de la obsidiana para ver también los yacimientos, generalmente de Guatemala. Biólogos, como ya dijo Adolfo, para analizar los restos vegetales, conchas marinas, de animales en general, lo cual pues, nos habla de dieta, de apropiación, no a corta distancia, sino es tan lejana como el Caribe o el Pacífico, para obtener diversas especies trabajadas ahí, etcétera. Toda una red de intercomunicación, de intercambio o de comercio. Entonces, todas estas diversas disciplinas muy afines nos han permitido avanzar. Hay otras que cuando tengamos dinero entraremos a la modernidad con el famoso LIDAR, ¿no? O LIDAR, que es estas tomas con con infrarrojo, ¿no? A la superficie, y que puede uno eliminar el follaje y Claro. ver la superficie e interpretarla. Sí. Entonces, bueno, pues sí se avanza. Claro que lo que se identifica en estas imágenes, como antes se hacía con las famosas
imágenes, las fotografías aéreas, los pares estereoscópicos, que con una especie de lentes, con paralaje, las fotografías se veían en tercera dimensión. Es lo mismo, el LIDAR pues es más o menos esa intención, claro, pero con la ventaja que aquí, en estas regiones donde hay todavía el manto forestal, pues no podemos ver en una fotografía aérea lo que hay abajo. Con el LIDAR sí se ve, pero hay que ir a campo a reconocer si lo identificado es efectivamente lo que uno está interpretando, ¿no? Oye, Alejandro, Rubén Treviño, ¿qué otros cultivos, además del cacao, se pueden encontrar en la región bueno, en esta región? Bueno, tenemos vainilla. Hay vainilla. Nosotros consideramos, y nuestro compañero, el biólogo Arturo Jiménez, que ha hecho esta parte en recorridos, tomas de muestras, etcétera, eso es lo que se conserva y están muy asociados. Lo que está curioso es que están asociados a los conjuntos habitacionales. No está en medio nada más, sino este tipo de elementos vegetales muy especiales, como el cacao, la vainilla, el achiote, entre otros frutales, también otros árboles frutales, están muy asociados a esto. Y pensamos, como dice, ya lo dijo Adolfo, eso es algo que se cultivó, se abandonó y quedó ahí. Se había construido una selva, como hoy en día algunos insignes biólogos, ecologistas han propuesto. Muchas de esas selvas no son pristinas, son producto de la modificación que el ser humano en esa época realizó. Y claro, al abandonarse, pues ya hubo un crecimiento total. A nivel arqueológico de excavaciones, pues tenemos semillas de frijol, calabaza, chía, verdolagas, entre otros tantos, que el impacto social que necesitamos recuperar es de todos estos datos que se hacen a partir del registro arqueológico, recuperar de la dieta, de lo que los viejos mesoamericanos tenían, y no padecían como tenemos hoy los problemas de la diabetes, ¿no? Porque somos propensos genéticamente también, los triglicéridos y el colesterol, tenemos problemas, una buena parte de la población, porque tenemos genes que nos generan y propician el tenerlos altos, propiciado por la dieta, la malsana pero sabrosa dieta que llevamos hoy a cabo, pero que en esa época, y bueno, todavía hace 50 años hacia atrás, pues era más común entre nosotros, los mexicanos. Entonces, parte de esa información del pasado es de gran utilidad hoy en día, entre otras cosas. Okay. Así es como lo encontraron, esta imagen que estamos viendo. Así es. ¿Sí? Es una de las primeras imágenes. El que está ahí arriba en la escalera es el arquitecto Alberto Tearay, ¿sí? Y abajo precisamente está el finado Franco Lázaro Gómez, deteniéndole la escalera. Esas son de las primeras limpiezas que se hicieron al edificio. Y apenas iban a comenzar a intervenir donde estaban las pinturas, adentro de los cuartos. Ya. Hay que recalcar que es la expedición de Limba del 49. O sea, ya los de la Carnegie ya habían hecho sus estudios los 3 años anteriores. Entonces era la primera expedición oficial mexicana. Alberto Tearay, este arquitecto, podemos ubicarlo porque él construyó dentro de la ciudad universitaria de la UNAM el llamado frontón abierto, tomando características de la arquitectura prehispánica, en ese caso de Tenayuca. Entonces era un defensor de retomar estas características a la arquitectura mexicana. Lástima que murió pues muy joven, ¿no? Pero bueno, es para ubicarlo. El anecdotario. Bueno, aquí están, me imagino, cubriendo el edificio de las pinturas, ¿no? Ese es unos trabajos que se hicieron en el 2012, a petición del entonces director de INAH, Alfonso de María Campos, que nunca se había acabado de excavar el techo. Entonces, la intención era excavarlo para consolidarlo. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer este año precisamente. Pero como tenían las láminas ahí muy pegadas a la estructura, pues tuvimos que excavar la lámina, o sea, quitar láminas y llegar por arriba como si fuera un pozo, ¿no?
y desde arriba poder limpiar, excavar y luego consolidar. Entonces, lo que encontramos ahí fueron por lo menos 3 niveles diferentes de apisonados de estuco, de niveles de estucados. Pero es lo que les decía, no encontramos para nada restos de crestería. Sí, estuvimos checando ahí unas fotos viejas y tampoco nos da indicios de que en el escombro haya existido crestería. Entonces es algo así muy raro para un edificio de este tipo. ¿Hay alguna diferencia sustancial en cómo se hacía la arqueología hace 50 años o más a cómo es ahora? Independientemente de la técnica, de cosas técnicas, o sea, fuera más allá de tecnología. No, digamos que nosotros estamos basados en las técnicas de antes todavía, ¿no? A pesar de la digitalización y todo lo que tenga que ver con las tecnologías digitales, pero ya en campo muchas veces que se te acaba la pila o que se te echa a perder tu GPS o cualquier cosa, pues si no sabes las técnicas básicas para poder utilizar las herramientas de las de antes, pues jamás vas a poder acabar de hacer un registro, ¿no? Entonces siempre es importante conocer cómo se maneja, por ejemplo, las brújulas tipo Bronton, cómo se manejan los niveles, cómo se maneja el teodolito, por ejemplo. Entonces son cosas básicas que te dan idea incluso de por qué existen ahora las tecnologías nuevas. Sí, yo quisiera agregar a este respecto que muchas veces nos vemos obligados a seguir usando lo que usaba Franz Blum, ¿no? U otros investigadores en la primera mitad de la década del siglo pasado. No porque no funcione. Blum era un magnífico topógrafo, ¿no? Y sus levantamientos topográficos de diversos sitios son muy precisos, sino porque habiendo la tecnología, podríamos avanzar mucho más rápido. Si fuera un teodolito para hacer levantamiento, pero a través de satélite, pues tenemos oportunidad de obtener una gran cantidad de datos en pocos días y avanzar a otra parte. Nosotros con nuestro tránsito clásico, pues avanzamos lo que se puede avanzar en campo con este aparato. Hay que montarlo, medir tus estadaleros por allá, muévete a la derecha con el estadal, la cinta métrica, ¿no? El monte, ¿no? No vas a deforestar para poder hacer topografía, ¿no? Sino lo mínimo. Hay estas carencias, entonces, desafortunadamente, la falta de autorización, de adquisición de equipo nuevo desde hace ya 20 años, pues nos ha hecho que nuestros aparatos se vuelvan pues viejos también y seguimos con esas técnicas, pero aún así caminamos y caminamos bien. Estamos haciendo arqueología, yo creo que en condiciones más austeras de lo que Franz Blum realizó durante los años 40 y 50, porque en esa época meterse a la selva lo podían hacer con una recua de 10, 15 mulas, ¿no? Había mucho movimiento en la selva, comentábamos lo del chicle, lo de la madera, entonces había campamentos de chicleros, entonces había mucho movimiento. Y nosotros tenemos que cargarlo, nuestras mochilitas, y no una mochilita para campamentos, sino una mochila tipo escolar, que son más baratas y podíamos ser aprobados dentro del presupuesto. Entonces le bajaba la mochila a mi hijo mayor, que estaba chiquito en ese tiempo, ya, esta ya no te sirve, y me la llevaba al campo, ¿no? Y ahí cargábamos todo nuestro equipo, una lona de plástico para ir a cierto lugar con los guías locales, los lacandones, que son los conocedores, y gracias a ellos hemos podido detectar muchas de estas unidades habitacionales. Es un agradecimiento por ese gran conocimiento, pero es así de plastiquito, tu cordón para poner tu toldito donde vas a acostar, tu hamaca, tu pabellón para los mosquitos, y si te va bien, tienes una agradable aventura a la mitad de la selva, dormir, oír pasos ahí en la noche raros, crujir de hierbas, ¿no? Y a la mañana siguiente pues ver la huella del jaguar, pero como nuestros guías
dormían plácidamente, pues a la tierra que fueres, haz lo que vieres, pero está lleno de muchas incidencias interesantes que con la tecnología no lo hubiéramos podido gozar de esta forma, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que tenemos que avanzar también. Vemos colegas de universidades norteamericanas o extranjeras en general que tienen mejores presupuestos y aplican muchas técnicas, entre otras tantas como estas, ¿no? Y entonces ellos van avanzando, 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 y nosotros pues, vamos a nuestro paso. Entonces, a veces pareciera una competencia, si es que se pudiera considerar así, pues no en los mismos niveles, ¿no? Necesitamos que a nivel nacional, las instituciones, el INAH, ¿no? Secretaría de Cultura, Secretaría de Hacienda, pues abra un poco más el grifo de los recursos. De veras Bueno, que todo lo que se usa es fácilmente comprobable. y yo creo que más allá todavía de eso, yo creo que este asunto es un asunto también fiscal para las empresas, ¿no? Que desafortunadamente también no hay esos estímulos como para que las grandes empresas puedan invertir en proyectos y les dé un beneficio más allá de la imagen misma de tener un logotipo, ¿no? Sino un beneficio fiscal importante a contribuciones para conservación e investigación, ¿no? Sí, no hay esa costumbre y en parte tiene que ver con esto que dices, Manuel, que aunque se aceptan recursos de donaciones deducibles de impuestos, muchas empresas o gente no está interesada tampoco en participar dando un recurso, por ejemplo, para Bonampak, puede ser para muchos otros tantos, Sí, ¿no? claro, claro, Que claro. requieren recursos. No se puede comercializar porque la ley es muy clara, hoy por hoy en México, desde el 72, ¿no? Que la arqueología es de interés público y del Estado mexicano. Entonces, aquí no hay propiedad de recursos arqueológicos, yacimientos arqueológicos, piezas, venta, renta de este tipo de materiales arqueológicos. Y a mí me parece bien, porque sigue siendo de todos, entre comillas, ¿no? No nos deberían cobrar a nadie, a ningún Sí, nacional, por lo tanto, porque es patrimonio, pero también por otro lado, patrimonio es de todos. de alguna manera esto también frena el hacerse de recursos a las zonas, o el mismo asunto de, por ejemplo, Bonampak, me imagino que es una zona bastante visitada. A ver, una pregunta, si saben el dato, que, bueno, obviamente dependiendo del año, y este año seguramente es un año malo, pero en un año bueno, en un mediano, ¿cuántos visitantes tiene la zona? ¿Saben el dato? Sí, cerca de 30,000. 30,000. Ya años muy especiales ya han llegado a 40,000, pero ese es excepcional. Y El es muy promedio poco, está en 30,000. es, es, Es poco. es muy Si poco. consideramos que la ruta que lleva la gente, el visitante, ya por propia iniciativa o en paquetes con turísticos, llegan a Palenque, de Palenque van a Yaxchilán, a Bonampak y regresan a Palenque. Y si a Palenque al año llega 1 millón de personas, ¿no? O 700,000 personas, hablar de 30,000, pues es un tamaño pequeño. Es que es ¿Qué? realmente nada. Ajá. Aquí hay una discusión. ¿Qué queremos? ¿Que se conserven estos monumentos? Si hacemos que ingresen 100,000, 200,000, se va a acabar. La piedra se va a erosionar, así como en Palenque el templo de las inscripciones para bajar a la tumba tuvo que cerrarse, parte Claro. porque había mucha humedad de la transpiración y parte porque parecían las escaleras del metro, ¿no? Pino Suárez, ¿no? Desgastadísimas. Sí, Entonces, sí, y es material original. sí. Entonces, hay que tener un cálculo muy preciso de cómo manejar la carga, la capacidad de carga La para que estos lugares turística, no así se es. deterioren. Y hay que de a gotita a gotita. Aquí el asunto pues son los murales en primer término, porque no hay otros de esta calidad, de tamaño, diversidad en todo el mundo maya. Hay otras, pero no tan complejas como las que hay en Bonampak. Ujú. Entonces, no pueden entrar muchas gentes a lo largo del día, ¿no? De la hora de visita. 3 personas por cada cuarto, ¿no? Y después otras 3, ¿no?
Entonces, si esto sucede con 20,000 o 30,000 personas al año, y en épocas de vacaciones peor, ¿no? Ahora si subimos, incrementamos, no hay cómo, no hay Claro. cómo. Habría que hacer una reproducción, que la gente los vea y hacer una lista de espera, a ver quién puede entrar, etcétera. Cosas de ese tipo, como en Altamira, en España, pues no habría otra forma de manejarlo. Y los ingresos muy relativo, porque pues ya ves que en el INA sí Hacienda otorga el beneficio de exención de pago para todos los que están estudiando, estudiantes, profesores de la tercera Bueno, edad. y además de 30,000 Los personas. tipos es gratuito, ¿no? Entonces realmente hay mucha gente que no paga, ¿no? A diferencia de las zonas naturales protegidas, que por ley tienen que pagar todo el mundo. No es educativo. Entonces ahí hay un error para mi gusto. Y en el asunto del INA o del INBA, sí se otorga ese beneplácito que es para que la población nacional tenga facilidades Claro, de acceso. claro. Bueno, Y definitivamente en México no tenemos la cultura de la donación como la personas, propiedad ¿no? federal, ¿no? Que se contraplagió, ¿no? Pero la derrama que se da alrededor de las zonas arqueológicas es mucho mayor de lo que ingresa. O sea, lo que ingresa por pago de boleto de entrada no alcanza en Bonampak para pagar el salario de los custodios, ¿no? De las áreas que tienen que usar para estar cortando continuamente la vegetación, la gasolina para la podadora, etcétera, ¿no? Para la limpieza de los baños, o sea, no alcanza, ¿no? A diferencia de otros pocos sitios, Palenque, Chichén, Teotihuacán, que ahí sí generarían números negros. En los demás sitios son rojos, porque no hay el concepto mercantil del patrimonio, ¿no? Pero con todas las crisis, empieza a cojear el asunto, ¿no? Sí, que esos Y números negros alcanzan para distribuir a los donde hay números rojos, ¿no? Más bien. apoyan Que ese para es, el ese es un poco presupuesto federal anualizado, ¿no? No ese es un alcanza, no poco el alcanzaría tema. solo con eso, no alcanzaría solo con eso, solo una pequeña parte. El resto es que retribuye Hacienda el resto del presupuesto anualizado. Y hoy veo con tristeza que para el próximo año el INA va a tener 89 millones menos que el de este año. Y si este año tuvimos un recorte muy fuerte, pues bueno, seguiremos analizando tepalcates en nuestro laboratorio, Pues la verdad es que sí está en muy gabinete, complicado. pero ese de Muy complicado. cosas, ¿no? Y más complicado porque no, creo que se estaba encimando la conversación, porque creo que, bueno, no creo, estoy seguro, en México no tenemos la cultura de la donación como personas, o sea, personas físicas, las personas normales, eh, común y corriente, destinar 200, 500 pesos, 300 pesos a un proyecto, a una causa, cada mes, mes a mes. Si cada uno de cada familia destinara 200, 300 pesos, vaya, los que pueden, también los que pueden tener ese ingreso. Otra cosa sería también importante, a montón de proyectos, artistas, un montón de cosas de la cultura. No tenemos esa cultura de donar, de apoyar artistas, Sí, ¿no? así es. Aquí yo quisiera hacer nada más el comentario de estas transparencias que vemos las pinturas murales, destacar el trabajo que ha llevado a cabo la coordinación de conservación, ¿no? Haciendo restauración de las pinturas a cargo de la restauradora Aide Orea, que durante 4 años estuvo trabajando con su equipo en las pinturas. Hubo una restauración importantísima, la primera que se después de a un lugar adecuado, ¿no? A una ciudad, a un museo. La UNESCO, en opinión, fíjate, el 84, 88 hizo restauración, la primera
porque estaban cubiertas de una capa de carbohidratos. Creo que se está cortando, Alejandro. Adolfo, si quieres, nos puedes platicar un poquito de la pintura en lo que regresa Alejandro. Sí, estamos viendo ahorita las pinturas en el cuarto 1. Ya te descongelaste, creo. A ver. Y se salió un momento la señal. Entonces van a hacer hincapié del trabajo de restauración. Sí, Estas claro. primeras restauraciones retiraron esa capa de carbonatos que a través de la filtración de agua desde el techo y las paredes de los muros exteriores y con la vegetación que vemos en esas fotografías, con esas plantas que crecen en espacios muy húmedos, jala mucha humedad. Afortunadamente no hay árboles grandes, que es lo que destroza. De otra manera, las raíces de árboles creciendo arriba hubieran penetrado hacia el interior de los Adolfo. De los 3/4, dotado la capa de plantas, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te estás congelando mucho. Bueno. Te cortas un poco, Adolfo, a ver si nos puedes platicar un poco de lo que estamos viendo. Sí, de lo que estaba diciendo Alejandro, de que precisamente la ventaja de que no hayan crecido árboles, al menos no tan grandes, arriba de este edificio, es que las raíces no hayan llegado al cuarto y hayan roto los aplanados, ¿no? Eso es algo sui generis en la historia, ¿no? Porque es muy difícil que se conserve en ese ambiente tan espléndido los murales, ¿no? Y es algo que también impactó mucho en el ámbito cultural en todo el mundo. Hubo un momento en que por eso se dio a conocer, fue tan rimbombante el asunto que es que por eso que se empezaron a dar ya mayores presupuestos para hacer las restauraciones y tratar de conservar más los murales. ¿Sí? El de la izquierda es el cuarto 2 todavía, el famoso mural de la batalla. Pensamos que más que batalla parece una emboscada. Y el de la derecha es el cuarto 3. Es el cuarto 3, es el que ya ha sido intervenido precisamente con el proyecto que comentaba Alejandro de la restauradora Aideorea. Y ahí se ve una diferencia, cómo estaba antes lleno de carbonatos. Por ejemplo, ustedes hacen la comparación de cómo está ahorita el cuarto 2, todavía se ve una capita blanquecina que ya había sido limpiada. Ahorita otra vez se están precipitando los carbonatos sobre las pinturas. El cuarto 3 que acaba de ser intervenido, entre comillas, acaba de ser, hace 5 años, 6, se ven todavía estas manifestaciones de una mejor, o más nítidamente, pues. Sí, incluso en la restauración que hicieron, ahora la restauradora Aide, salieron algunos detalles nuevos que en las primeras restauraciones no habían salido. ¿Sí? Y ahí está otro de los ejemplos del arte de los bonampaquenses. Ok. No sé si haya preguntas, ¿eh? No, bueno, ahorita no tenemos preguntas, pero si nos pueden describir lo que estamos viendo. ¿Este cuarto cuál es? El cuarto 3, ¿verdad? Dice cuarto 3. El cuarto 3. Es la mesa donde están las señoras nobles, están haciendo el autosacrificio, pasándose una espina posiblemente de maguey, con una cuerda sobre la lengua para sangrarse, y tienen un brasero en donde llevan unos papeles que se manchan con esa sangre. Posteriormente esos braseros se les prende, se encienden y ese humo que expide es un humo donde dice que va parte del alma, el chulel, parte de esta alma de la ofrenda, ¿sí? Que va dirigida hacia los dioses. ¿Sí? Aquí en este caso, por ejemplo, estamos viendo más que nada a las mujeres nobles, como que están haciendo esta distinción, precisamente porque es algo así definido hacia la fertilidad, seguramente. Aquí tenemos incluso, si se notan en el piso, abajo de la mesa, a quienes está sirviendo, ¿no? Para estarlas apoyando en el autosacrificio.
Sí, se ve como le está brindando, ¿no? El caballero que está acuclillado el punzón, ¿no? Quizá espina de mantarraya también para el servicio. Pero hay que destacar en las pinturas de Bonampak, son 263 metros cuadrados en total, dividido en 3 cuartos. Es una extensión muy significativa. Eh, eh, la calidad de la pintura nos permite distinguir ropa de tipo transparente. Si ustedes observan ahí lo que vemos, se ve parte del contorno del cuerpo. O sea, eran unos pintores excelsos y eran pintores que estaban dirigidos por gente venida de Yaxchilán, que en esta época, la última ya, que gobernó el llamado Chamuán II, el último gobernante, conocido ya de Yaxchilán, su cuñado era el rey, el gobernante, el rey Lajau de Yaxchilán, ¿no? Y está firmado, incluso está la firma del maestro pintor, ¿no? Aquí y en las estelas que mandó a hacer Chamuán, la estela 1, la grandota, también ahí viene la firma del maestro que hizo el labrado. Pero aquí podemos ver esa calidad. Hay 2, 3 diferentes planos, hay perspectivas. Está en una de las transparencias anteriores donde está Chamuán parado con su lanza y a sus pies está uno de los cautivos, ¿no? Pidiendo con la cara, se nota el rostro pidiendo clemencia, ¿no? Y impávido está el gobernante Chamuán, ¿no? Y van a ser sacrificados. Y ahí al frente y en las gradas, una serie de gradas, vemos a un personaje que está exangüe, ¿no? Está muerto, se ve una herida en el pecho y en una perspectiva que se llama escorzo, exactamente esta. Ahí vemos al pie, un poquito a la izquierda, a este personaje que está recargado así en la orilla del último escalón y la perspectiva que se genera, que eso en el 400, ¿no? Italiano, se utilizaba el escorzo. La parte más próxima a nosotros del cuerpo, o sea, las piernas, la cadera, es de mayor tamaño que el resto del cuerpo, dando la intencionalidad de una perspectiva. Entonces, es fenomenal, ¿no? O sea, podríamos pasarnos una o más pláticas hablando específicamente sobre las pinturas, las calidades, los elementos decorativos, las vestimentas, ¿no? Pieles de jaguar y de otros diversos textiles, los penachos con pájaros adornándose, diversos, los músicos que están también en unas de las procesiones, bailarines, es muy amplio. Entonces, por eso las pinturas tuvieron gran expectación en el descubrimiento sobre el conocimiento de la sociedad maya, ya que se les suponía por Thompson, Morley, estos insignes mayistas de primera mitad del siglo XX, que era una sociedad de reyes muy pacíficos, de sacerdotes, ¿no? Dedicados al sacerdocio. Y lo que reveló las pinturas de Bonampak es que era una sociedad guerrera, con sacrificios, toda una parafernalia asociada a esto, y modificó los conceptos, ¿no? Ahora ya sabemos muchas cosas sobre esta historia de los mayas y de sus costumbres, ¿no? Entonces son magníficos los murales. Y quien vaya, les aconsejo que aunque los vayan apurando según si hay mucha gente, pues vuelvan a dar la vuelta porque hay que entrar a los cuartos. La única luminosidad que entra es por la entrada de cada uno de ellos y hay que dejar 1 minuto, 2, de que se acostumbre la vista para tener mayor claridad. Y entonces va uno a descubrir infinidad de detalles, ¿no? Como las que estoy comentando. Ahí vemos trompetas, vemos cómo llevan una serie de estandartes, como las películas de Akira Kurosawa, ¿no? Del medioevo japonés, donde iban los guerreros llevando sus insignias. Aquí también, ¿no? Entonces, es un mundo muy rico de información y que sigue siendo estudiado y estudiado y siempre hay nuevos datos que se logran aportar. Y claro, en las excavaciones, mucho de esto que está plasmado aquí, intentamos ver si está reproducido de una u otra manera en los hallazgos que vamos obteniendo. No siempre se tienen cosas semejantes, pero hay otras diversas que veremos algunas vasijas más adelantito, ¿no?
Ok, ok. Pues, no sé, en el anterior de las pinturas, ahí vemos en el cuarto 3, también uno de los extremos, lado este, vemos que hay una procesión de gente deforme, ¿no? Vemos aquí en la parte de abajo con unas maracas, con una cabeza así, una prominencia, el que va al frente, y en una especie de angarilla, ¿no? Va un personaje que tiene un rostro de mono, simiesco, ¿no? Y además hay otra cosa interesante aquí. Hay 3 niveles representadas en las pinturas. El nivel del inframundo, que están en las banquetas, cada uno de los 3 cuartos tiene una banqueta que la rodea. No hay mucho espacio para estar parado en medio, caben 3 personas máximo. Y en esas, las paredes de esta banqueta, hay elementos del inframundo. Luego está el mundo terrenal, casi todo el muro y buena parte de la bóveda, donde suceden las cosas terrenales, las peleas, las procesiones, las reuniones de la realeza, o las batallas, ¿no? Y el tercer nivel es el que vemos aquí, que es la parte más alta de la bóveda, que está delimitada por esta franja de color rojo. Y el mono, son muy cuidadosos para evitar que un elemento que no pertenece al nivel celeste atraviese. Aquí los monos, los deformes, tenían ciertas características adivinatorias y podían penetrar, son contactos con el nivel celeste. Entonces hay información de este tipo, ¿no? Muy llamativa, ¿no? Ok. Por aquí un comentario de la audiencia que dice: a los gobiernos no les interesa el patrimonio arqueológico, histórico y artístico, no les interesa que el pueblo conozca la cultura. Se refiere directamente a los recortes presupuestales, ¿no? Para todo este tipo de investigación y conservación. Así es. ¿Qué estamos viendo aquí, Adolfo? Es una escultura de mampostería, está hecho de rocas, de piedras, pero bien conformada con sus aplanados de estuco. Esto es seguramente fue un gobernante que fue deificado, ¿sí? Está sentado en una mesa, la cual pudo haber sido un trono cuando estuvo al público, expuesta hacia la sociedad, ¿no? Sin embargo, esta está ubicada dentro del edificio 15, el edificio que está precisamente a la entrada de la plaza. Uh-huh. Este gobernante, curiosamente, también está, igual que el mismo edificio 15, su vista es hacia el norte, hacia afuera de la plaza. Y al final, fue sido un gobernante que fue y curiosamente fue posteriormente matado, digamos, entre comillas, y el edificio 15 tiene 5 etapas constructivas. A ver, creo que otra vez tenemos problemas con la... Sí, ya se fue Adolfo. Si nos platicas un poquito de esto que estamos viendo, Alejandro. Bueno, también es un elemento antiguo dentro del sitio arqueológico. Es un posible gobernante también. No tenemos datos de jeroglíficos, igual que el caso anterior que describía Adolfo, ¿no? Pero sí nos está relatando de esta historia de 400 años, ¿no? Donde el último dignatario solo decidió conservar ciertos aspectos, ciertas estelas más antiguas o piedras o altares labrados más antiguos que le permiten justificar por qué él tiene derecho al gobierno. Entonces, otros elementos de otros gobernantes de
familias emparentadas, pero que había muchas peleas en Bonampak y otros sitios de esta región tenían este tipo de conflictos. Se peleaba parte de la familia y votaba al gobernante, que se iba a refugiar a alguna ciudad amiga, y se imponía el que ganaba. Tiempo después, con el apoyo de aquel otro vecino amigo, regresaba y se volvía a imponer, y volvía a suceder. Por lo menos está registrado aquí en Bonampak 3 o 4 situaciones de tipo. Entonces, este tipo de material decoraba el muro inferior de la Acrópolis en una época, quizá la penúltima, al menos, de construcción de la misma. Y nos está reflejando un gobernante con un faldellín muy ancho, como jugador de pelota, y que sostiene vestigios de un elemento como una especie de bufanda, ¿no? Un textil constituido con conchitas marinas, ¿no? Esto fue destruido su rostro, fue matado simbólicamente por los que cubrieron este elemento y elaboraron un nuevo muro al frente de la última época. O sea, si hubiese sido un ancestro, no lo hubieran destruido parcialmente. Pero en el rostro, en la mentalidad, en la cosmogonía maya, tanto de esa época como etnográficamente hablando, está el poder. Es muy entendible que por ahí está el aliento vital. Entonces, los ojos, la nariz. Entonces, en las pinturas murales también observamos en diversas partes de los 3/4 personajes que, como este, tiene rotos los ojos o la nariz. O sea, hubo una revuelta o una acción violenta al término de los días de Bonampak, y la gente común muy posiblemente llegó y picó el rostro de estos personajes importantes que les fallaron porque no hicieron llover ya, ¿no? En este caso, que es antiguo, estamos hablando como del año 650, 700 después de Cristo, es el mismo caso, ¿no? Pero es una costumbre muy arraigada dentro del ámbito maya, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿esto qué? ¿De cuándo es? ¿Y qué es? ¿Qué estamos viendo? A ver, Adolfo. Es el entierro 1 del edificio 1. Este es un entierro que salió abajo de la banqueta, de las banquetas que comentaba Alejandro, pero adentro del cuarto 2, que es el cuarto central, el cuarto del medio del edificio. Tiene mucha importancia saber que está abajo de esa banqueta porque significa que la banqueta la hicieron después. ¿Sí? Primero hicieron la tumba para meter a este individuo y ya posteriormente acabaron de volver a hacer la banqueta. Tiene que ver porque seguramente este personaje que tenemos aquí, curiosamente, si puede notar, no tiene cráneo. Y en su lugar le pusieron un vaso que puede ser alabazo, el otro es onix, posible material que, que puede ser de externo a Bonampak, ¿no? Todavía estamos por ver eso. Y desafortunadamente no se ve mucho de la ofrenda porque en los pies tenía 2 platos muy desgastados y en el resto del cuerpo son una serie de cuentas de jadeíta. De hecho, este es el entierro que más cuentas, no tanto jadeíta, sino piedras verdes y de conchas tenía. Tenía brazaletes, ¿sí? Tenía incluso en los pies tenía bastantes cuentas, con un pectoral también de espondylus, con su collar también de piedra verde, sus orejeras. Fue más o menos uno de los entierros ricos en ofrenda. Sin embargo, el vaso está roto en el fondo y tiene, y abajo del vaso encontramos un cuchillo de pedernal, digamos que no de utilitario, sino como si fuera eh, parte de una ofrenda hecho especialmente para ofrendar, y estaba quemado además, y una cuenta también de piedra verde abajo del vaso. O sea, tiene muchas implicaciones porque la piedra verde está significando en estas zonas, en esta cultura, puede significar la sangre, ¿no? Es la sangre que se vertió. Pero aquí lo importante es que este individuo del entierro, esta es una de las ofrendas que estamos limpiando.
pudo haber sido parte de los personajes que pueden estar representados en las pinturas. ¿Sí? Y ese fue un hecho bastante, si vemos las pinturas, la violencia que está significando el cuarto 2, este pudo haber sido el líder de todo de esta agrupación que se ve ahí, ¿no? Ok. Ok. Y quizá nada más agregar que, reforzando lo que dice Adolfo, que la ubicación del cuarto 2, el cuarto de la batalla, por un lado, y en la pared opuesta, la presentación de los prisioneros y sacrificándolos, es muy posible que sea el que gobernaba posiblemente Bonampak, y que gracias al gobernante de Yaxchilán, el cuñado de Chanwan, lograron retomar en sus manos nuevamente el control de Bonampak, que los que estaban previamente gobernando estaban más aliados con otro sitio importante en ese siglo VIII, que se llama Sacsí, el perro blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces era un evento muy importante porque los gobernantes mayas de este periodo clásico, y más del clásico terminal, entre el 600, 800, 850, tenían la tradición de colocar en elementos donde quedaran inscritos sus memorias o ciertas acciones, estelas, dinteles, estucos modelados, etc. Simplemente la mención, escudo jaguar de Yaxchilán, el señor de los 5 cautivos, ¿no? Fulano de tal, el que tomó prisionero a fulano de tal lado, ¿no? Pero, y se acababa. Aquí hay un discurso en todo un edificio, ¿no?, que va dirigido a la recuperación, esa es nuestra hipótesis, del gobierno de Bonampak después de haber estado sujeto a la relación con Sacsí, ¿no? De tal manera que fue muy importante para ellos y plasmaron todo, no una estela con una mención sencilla, sino algo muy amplio. Y por eso pensamos que ese descabezado, ¿no?, que a propósito se le retiró la mayor parte del cráneo y en su lugar se puso este vaso de alabastro matado simbólicamente, es la cabeza que gobernaba previamente Bonampak. Y la riqueza de materiales de piedra verde no es que sea indicativo de que tiene que ser un pariente del gobernante último, ¿no? El abuelito, el tío, porque no se programaban las muertes, al menos que fuera a sacrificarse, como en las criptas que señalamos, ¿no? En este caso, hay un tipo de destazamiento muy particular, y en el relleno, alrededor, en la parte exterior de esta cripta, al ir excavando, encontramos muchos pedacitos de obsidiana, de talla de obsidiana y de sílex, ¿no? Al igual que otro plato, ¿no?, como ofrenda, con un venado en el fondo, ¿no? Está asociado también con sacrificios, indicativo de sacrificio. Entonces, todo eso redondea esta posibilidad de que, dijimos, una tumba en el edificio de las pinturas fenomenal, debe estar decorado también con murales en su interior, pero no, es una tumba muy pequeñita. Nos costaba mucho trabajo ingresar para poder excavar, ¿no?, en banquitos chiquititos, en ese espacio de 60 centímetros por 60 de altura, ¿no? Adolfo padecía un poquito más por obvias razones, ¿no? E ingresar y salir, ¿no?, de reversa, ¿no? Entonces, no es lo que esperábamos, es una paredes de estuco que a propósito se ve como las huellas de los dedos embarrados en la aplicación, o sea, es a propósito, y vasijas usadas para ofrendarla. Generalmente colocan vasijas nuevas o reliquias en muy buen estado. Entonces, todo esto redondea esta hipótesis y sigue vigente un día que hagamos el ADN y comprobemos si el ADN de este personaje es similar al del grupo quemado. Está a 250 metros, esta unidad habitacional, porque ahí en entierros hemos encontrado cuentas de jadeíta muy chiquitas, como una bonita de medio centímetro, que también tiene este personaje. En ningún otro lugar de Bonampak que hemos excavado los hemos encontrado. Entonces quedan en suposiciones, en el misterio, ¿no? Ya está.
Una última pregunta, ya casi ya prácticamente para irnos, una pregunta de la audiencia. Dice, ¿cuál es su opinión para los dos? O el que quiera, uno de los dos. ¿Cuál es su opinión respecto al Tren Maya? Alejandro, todo tuyo. Bueno, pues yo creo que una cuestión es la parte institucional, que al INAH por ley le corresponde tener que en cualquier tipo de obra pública o privada revisar el espacio donde se lleva a cabo la obra para determinar si se puede o no se puede hacer en ese espacio, que puede haber una ruina de características únicas. Entonces tienen que modificarse los trazos, los proyectos. Por ejemplo, si es una presa, es imposible, ¿no? Pero si una carretera o una obra civil, ¿no? Entonces, pues en el recorrido del trazo propuesto, pues se tiene que hacer la revisión, que ya están trabajando ahí algunos colegas, y hacer lo propio arqueológicamente, que esa es la función de la institución. La otra es la posición personal, ¿no? Como antropólogos, pues yo siento complejo la situación de que si comparo Cancún, lo que fue allá en 1975, 74, que apenas iba a empezar todo este proyecto enorme a convertirse en lo que tenemos hoy, o en 1986, 87, que tuve oportunidad de trabajar con otra buena arqueóloga, José María Con, en Xcaret, cuando ese terreno de un propietario muy simpático lo vendió a esta compañía y se tuvo que hacer un salvamento arqueológico. Y lo que vemos ahora alrededor de, no de Xcaret, pero sí de Playa del Carmen, que está más o menos cercano. En esa época Playa del Carmen era una población pequeñita, ¿no? Ahora pues ya tiene mucha gente, Puerto Morelos, y los problemas que se suscitan alrededor de esta gran masa de concentración. Yo veo el riesgo de un cambio de forma de vida. No es que no quiera uno que la gente progrese, ¿no? Tenga oportunidades de tener trabajo adecuado. Si es campesino, hay que gratificarlos y bien, porque de ellos comemos, ¿no? Al contrario. Y los hijos, si quieren seguir con la tradición, estudiando y seguir con la agricultura, sería magnífico, ¿no? Pero ya con otros focos poblacionales, yo creo que va a haber mucho movimiento. Se van a abandonar terrenos, actividades sociales, cómo está construida esta sociedad, que no es maya nada más, ¿no? Hay de diferentes partes de la región de Calakmul, y veo pues con cierto temor que si esto falla y no hay otro sexenio siguiendo las mismas políticas, pues los que han depredado también en los sexenios anteriores, con el turismo mal manejado y desvirtuando a los trabajadores, a los habitantes que acaban siendo trabajadores en estas empresas turísticas, etcétera, pues que acaben siendo desastroso. Y además, con el impacto, cierto grado de impacto, es un gran reto, ¿eh? Yo lo veo con ciertas reticencias, ¿no? Y bueno, y veo también la añoranza en estas fotografías de temporadas anteriores con nuestros trabajadores, equipo de trabajo, ¿no? Eso es lo que te iba a Adolfo, preguntar. ¿quieres decir algo también? Alejandro. Te iba a preguntar exactamente en un proyecto como este, como Bonampak, ¿cuántas personas colaboran de parte de la sociedad y entre especialistas y parte de la sociedad? ¿Cuántas personas más o menos están en un proyecto? Ha ido fluctuando a lo largo de estos 27 años. En los 90 que había buen presupuesto, te digo que hasta 110 trabajadores tuvimos, entre compañeros de Frontera Corozal, población cercana a Bonampak, la más próxima es lo de los lacandones, la Cajachansayab, pues teníamos lacandones, teníamos gente chol de Frontera Corozal, teníamos también gente chol del área de Palenque, que yo invitaba porque tenían ya la experiencia que habían aprendido a lo largo de varios proyectos desde los 80 y yo conocía bastante bien.
para apoyar en la enseñanza a los trabajadores locales, ¿no? Teníamos también gente de habla celtal, de otros ejidos como La Cascada, en fin, era como una torre de Babel en cierta manera, y se lograron muy buenos resultados. Pasó el tiempo, los presupuestos fueron abatiéndose y pues ya no había suficiente mano de trabajo para pagar fuera de la petición local. Llegó un momento en que los amigos lacandones exigían que solo se contrataran a ellos, porque pues ya tenían los hijos, los comunes tenían hijos y no tenían. Entonces, en unos años hemos tenido máximo 14, 18 trabajadores, ¿no? Trabajando nada más ya la ridícula cantidad de 3 semanas y media, ¿no? No nos da para más el presupuesto. Entonces, aquellos años de 110 trabajadores que hasta 5 meses llegamos a trabajar, pues ojalá pudiesen regresar, porque en la comunidad esa fotografía es muy significativa. Es del año del Mundial de Fútbol. ¿Qué año fue, Adolfo? Esta. 94. 94 fue la montamos segunda una temporada. antena. Ajá, montamos una antena de aquellas que antes, con unos mástiles y con la tecnología de la selva, porque los tubos para levantar un canal de Guatemala, y se agarraba el canal 7 de Imevisión en esa época también. Solamente uno de los líderes, o los dos jefes de los líderes de Lacandones tenían televisión. Los demás vivían muy tranquilos, sin televisión no les surgía, ¿no? Pero tenían la expectativa, la antena y todo. Aquí vemos la mayor cantidad de trabajadores dentro de nuestro campamento, viendo la televisión que llevamos para ver los partidos de México. Y aunque no sabían, porque pues, estas comunidades estaban muy alejadas del contacto cotidiano con nuestra normalidad, pero se emocionaban también gritando México, México, ¿no? Entonces es muy simpático porque aquí vemos todos estos compañeros de las diferentes comunidades que he comentado. Entonces, también hacerles ver que este patrimonio también es de ellos, ¿no? Aunque no sean gente local, ¿no? Como mexicanos, sentirse orgullosos, y también pues, hay una defensa, por lo tanto, de este tipo de patrimonio, ¿no? Claro, claro, bueno, pues de alguna manera se vuelve parte de la familia, porque ustedes están aislados en campamento y todo esto, ¿no? Durante meses, entonces vuelve parte de la familia toda esta comunidad, ¿no? Sí, veíamos en primer plano en la hamaca a nuestro amigo Humberto Villa, pero yo creo que estaba un poco aburrido del partido porque ya estaba durmiendo. Y en la anterior foto vemos a Adolfo con un niño lacandón, pues porque se generan lazos cotidianos con los trabajadores y con los amigos que entran a llevar lacandones que meten el turismo actualmente, ¿no? Y aquí claro, también como parte de aquí se ve la foto, es muy bonita, ¿no? Como parte del trabajo de información a la comunidad, en este caso la lacandona, y para crear una ambientación de transparencia en el manejo de las cosas que se van encontrando, principalmente ofrendas de los diversos entierros. Vemos aquí al comisariado desde esta época, eso es de la época del entierro del edificio de las pinturas, 2009, que estamos dando una explicación y enseñando todos los materiales. Generalmente lo que hacíamos era un documento donde se colocaban todos los materiales de estas ofrendas, una copia para la autoridad lacandona, otros nos quedábamos nosotros en el instituto, porque los materiales se iban a estudiar a las oficinas aquí en Tuxtla Gutiérrez, y con la posibilidad de que haya condiciones y se construya un museo de sitio, las piezas, qué piezas son las que tienen que regresar, ¿no? Yeah. Y eso ha funcionado muy bien, generando lazos de confianza, ¿no? Y yo creo que es nuestro deber no ocultar nada, ¿no? Porque a veces puede haber una actitud arrogante de que yo soy el arqueólogo, yo soy el que sé, y no tiene por qué venir a asomarse por acá. No hay por qué hacerlo así. Claro. Y así se obtienen buenos dividendos con todos. Claro.
Oigan, pues, caray, muchísimas gracias por la plática. Ya nos dejaron ahora sí que una embarrada nuevamente de Bonampak, pero bueno, espero que esto de alguna manera despierte el interés en mucha gente que lo está viendo y los que lo van a ver. Yo vi que por aquí me estaban pasando ahorita los datos, hay mucha gente que les manda saludos, muchos colegas que también entraron suyos que los mandan saludar, les mandan muchas felicitaciones. Pues yo me tengo que sumar a eso porque el trabajo que hacen es verdaderamente loable y sobre todo en las condiciones no nada más naturales que lo hacen, sino en las condiciones económicas. También es de verdad digno de felicitarse. Y bueno, pues yo les deseo la mejor de las suertes con este gran proyecto que además ya llevan años y años de investigación. Pues no sé si quieran agregar algo, Adolfo, no sé si quieres agregar algo. No, pues gracias, invitar a todos los que se están sumando a 101 museos, que es por primera vez, que lo sigan haciendo martes y jueves, ¿verdad? Así es. Hay una gran promoción de cultura en todos los ámbitos, básicamente, y pues muchas gracias por estar escuchándonos. Alejandro. Pues yo agradecerles a ustedes, Manuel, 101 Museos, la invitación. Siempre nos gusta presentar, difundir lo que hacemos, ¿no? Dentro del quehacer cotidiano de la arqueología, que pues, la gente va a los museos y ve ahí las cosas o las zonas arqueológicas, pero no nos imaginamos todo lo que hay atrás, ¿no? Claro. Los esfuerzos, caminos de lodo, trofeos como paludismo, dengue, chikungunya, etcétera, que colmoyotes, unos larguitas que te pica la mosquita y ahí te queda, y en fin, pero siempre es un agrado y bueno, quedará en el tintero muchas otras anécdotas que están asociadas al trabajo que realizamos, no nada más en Bonampak, sino en otros lugares vecinos a Bonampak. Así que cuando nos vuelvan a invitar, con mucho gusto, pues aquí vendremos. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, haberlos tenido en este foro 101, que es un pequeño esfuerzo de justamente de 101 Museos México, que para los que no conozcan, los invitamos a que entren en la página www.101museos.com. Es una página en donde estamos haciendo el esfuerzo de tener todos los museos del país en un solo sitio web. Ya tenemos muchísimos, más de 750. Y bueno, justamente es eso, un esfuerzo para dar a conocer el patrimonio de México, literal al mundo, porque es una página web, y principalmente para los mexicanos. Bueno, pues eso, no me queda más que agradecerles nuevamente a estos dos arqueólogos, Alejandro Tobalín y Adolfo Velázquez de León, por haber estado aquí, y a ustedes por haber estado aguantándonos prácticamente 2 horas. Y los que nos van a ver próximamente, pues agradecerles aquí en este Facebook Live. No me resta también más que invitarlos a la próxima sesión de 101, Foro 101, que es el jueves. Este 15 no tendremos sesión, porque estaremos seguramente comiendo pozole o algún chile en nogada o alguna cosa así. Entonces, este próximo martes no hay, pero el jueves que entra sí, y estaremos hablando sobre cómic y pandemia. Muchos cómics con especialistas, diseñadores gráficos y historiadores del cómic en México. Bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Gracias por asistir aquí. Alejandro, Adolfo, muchísimas gracias. Buenas noches. Salud. Con cafecito. Salud.